Amado Dios y Padre Santo, como siempre, Señor, rogamos tu misericordia y tu asistencia, Señor, en este día. Que tu Santo Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad y sobre todo, Señor, que martille y humille nuestro corazón para no justificar lo que no es justificable, para obedecer lo que es obedecible conforme a tu palabra, pero sobre todo, Señor, para hallar arrepentimiento en la cruz del Calvario. Señor, guía tanto al hombre que está llevando tu mensaje, que no sea el hombre, sino un instrumento más en tus manos, pero también y sobre todo bendice a nuestros hermanos para que tengan un corazón dispuesto solamente por tu gracia y tu poder. Y aquellos que nos acompañan por primera vez, o que tal vez aún no son conscientes de que no son salvos, Señor, haz como con Lidia, Padre Celestial, y abranda y abre corazones. Señor, bendice esta iglesia con el precioso vínculo del amor, Señor. Y como hemos visto durante todo el servicio y en la escuela bíblica familiar, y luego que se reafirme la predicación, el poderoso y glorioso evangelio que es en Cristo Jesús. Para gloria y honra de solo tu nombre, Señor. Amén y amén. Hermanos, por favor, en sus Biblias, Gálatas, si son tan formales, y vamos a leer versículos, Gálatas capítulo 1, versículos 1 al 5. Gálatas capítulo 1, y vamos a meditar, vamos a empezar versos por versos, y vamos a empezar en Gálatas capítulo 1, y en esta ocasión versos 1 al 5. Dice así la palabra del Señor. Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y del Señor, de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, vamos a comenzar entonces, como pueden ver, estudiar el libro de los Gálatas, pero antes de estudiar los Gálatas necesitamos hacer una introducción que va a ser como otro sermón, y luego vamos a empezar con Gálatas. Pero sin esa introducción va a ser muy complicado que podamos entender las primeras palabras del apóstol Pablo. Los que tienen hijos o los que han criado hijos, ustedes saben que es difícil enseñarle cosas a los niños, ¿verdad? Implica tiempo, disciplina, regla, y a veces los profesores mandan noticas, por favor, haga hincapié en estas cosas del niño, y siempre es un esfuerzo dedicado, ¿no? Implica mucho esfuerzo, ¿están de acuerdo conmigo? Pero yo no sé si ustedes, que llega ese abuelito alcahueta o ese tío alcahueta o ese primo malo de la familia que vive sin Dios y sin ley, llega a la casa y uno empieza, y yo no sé ustedes, pero ese niño se empieza a juntar con estas cosas y aprende las cosas malas igual de difícil como aprende las buenas, ¿no? Es complicadísimo para un niño aprender las cosas malas. Así, rapidísimo, en un momentico se deja contagiar. Uno era enseñándole los mandamientos al niño y por allá en algún lado escucha un reggaetón bien feo, bien sucio, y terminan tarareándolo y uno dice, pero ¿cómo es posible? Pero es la tendencia, ¿no? Es un difícil problema y uno tiene preocupación tanto por la mala influencia que pueda tener el niño, pero también uno tiene preocupación por los niños o nuestros niños, gracias mi hermano querido, que son muy fácil influenciables. ¿De acuerdo? Más o menos, antes de iniciar, eso es lo que sucede con la iglesia de los Gálatas. La iglesia de los Gálatas fue una iglesia fundada por el apóstol Pablo. Y la iglesia de los Gálatas recibió el evangelio de una forma preciosísima. Pero con el tiempo, gradualmente vamos a ver cómo el evangelio se empezó a pervertir y a desviar. Y quiero decirles algo antes de iniciar. Tal vez no estén muy de acuerdo conmigo, pero créanme que tengo toda la razón. No porque yo lo diga, sino porque la Biblia lo dice. Sus problemas en el matrimonio,
sus problemas como familia y sus problemas y nuestros problemas como iglesia se deben única y exclusivamente y principalmente a que nos desviamos del evangelio, a que nos alejamos de las verdades del evangelio. Hermanos, el evangelio no es solamente esa fórmula mágica que muchos creen que se le da a los nuevos. No, el evangelio son para cada creyente, cada cuánto, todos los días anunciado. Y yo no sé los ancianos o en la escuela bíblica familiar, pero a veces uno le pregunta a los adultos qué es el evangelio y todavía siguen teniendo trabas o problemas. Entonces, la iglesia de los Gálatas fue fundada por el apóstol Pablo más o menos en el año 52, después de Cristo, ¿de acuerdo? Pero hay que tener detalles. ¿Ustedes recuerdan cuál fue el primer mártir en la iglesia primitiva? Esteban. ¿Y ustedes recuerdan qué fue lo que pasó después del martirio de Esteban? Que la iglesia en Jerusalén empezó a ser perseguida y ¡pum! Todo el mundo se esparció. Bueno, resulta que algunos judíos cristianos llegaron a Galacia. Entonces, en esa expansión llegaron estos hermanos a Galacia, hermanos judíos, pero también el apóstol Pablo empezó a predicarles a quienes, ¿recuerdan? A los gentiles. Ahora, cuando está hablando en Galacia, si ustedes bien leen sus Biblias, dice a las iglesias de Galacia. No es la iglesia de Galacia, es una región grande de iglesias y más o menos por historia y por Biblia uno puede hablar que son 4 más o menos. Derbe, la iglesia en Listra, en Iconio y en Antioquía. ¿De acuerdo? Entonces, el apóstol Pablo está mandándole una carta a un grupo de iglesias que en esencia todas estas iglesias se empezaron a desviar del evangelio y ahorita vamos a ver en qué consiste. Entonces, cuando el apóstol Pablo funda esta iglesia, en esa iglesia hay judíos cristianos que fueron esparcidos, pero también hay que paganos gentiles que ahora son cristianos. ¿De acuerdo? Entonces, ahora imaginen esta iglesia está siendo fundada y hay judíos cristianos que vienen con todo su proceso de leyes y ceremonias y también llegan unos gentiles que ahora son cristianos llenos de ¿qué? De un bagaje de paganismo fuertísimo. Entonces llegan a la iglesia y yo me imagino esa puja de cosas. Los judíos, y en la Biblia, hermanos, en Corintios, los judíos que conocen las escrituras no tienen problema con lo sacrificado de los ídolos. Es más, ellos aprovechaban las rebajas para comer esas cosas, porque ellos decían, los ídolos no son nada, porque todo esto proviene de Dios, ¿de acuerdo? Pero cuando llegaba un pagano que vivía enfocado a estos ídolos, cuando veían a un judío, a una persona comiendo de estas cosas, pues tenían problemas, ¿de acuerdo? Y empezaron a surgir muchos problemas. Pero el principal problema en la iglesia de Galacia o de esta región es que empezaron a coger mayor fuerza los cristianos judíos, pero entre los cristianos judíos también vinieron maestros judíos que no habían creído en Cristo Jesús y empezaron a enseñar a la iglesia. ¿Qué empezaron a enseñar a la iglesia? Tienen que circuncidarse, tienen que guardar todas las prácticas alimentarias, tienen que vivir toda la ley de Moisés para que de verdad sean plenamente aceptados por Dios. Es decir, sí, ustedes conocen a Cristo, es el Mesías, pero si ustedes realmente quieren tener una relación seria con Dios, si realmente quieren ser aceptados por Dios, circuncídense y guarden toda la ley de Moisés. Ahora, el apóstol Pablo escribe y está preocupado porque en esencia se está atacando el evangelio. Porque, hermanos, nosotros tenemos una relación con Dios única y exclusivamente a través de ¿quién? De Cristo. Eso es real, eso es básico. Pero cuando dicen, sí, es Cristo, pero los judíos empiezan a decir, pero necesitamos algo más, pareciera que no fuera tan difícil. Pero miren Gálatas, por favor, versículo 6, 1:6. No lo vamos a ver hoy, solo para que miren lo que dice el Señor. Estoy maravillado, asombrado, de que tan pronto os hayáis ¿qué? Alejado, se fueron lejos del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir ¿qué? Un evangelio diferente. Ahora, hermanos, no es que haya varios evangelios, dice la Biblia, sino que este evangelio diferente ya es un evangelio sin ¿quién? Sin Cristo. Y es la iglesia de Galacia y estos hermanos, por estos maestros judíos, cambiaron el evangelio, desviaron el evangelio, pero vamos a ver que fue de una forma muy gradual. Ahora,
Esos maestros judíos están diciendo, tiene que comer, tiene que ponerse, tiene que vestirse, tiene que hacer. Y me imagino los conflictos en esa iglesia. Y el apóstol Pablo, ¿cómo quiere tratar el conflicto de todo ese tipo de creencias que pueden haber en la iglesia de Galacia? ¿Cómo? Y por favor, escúchame bien. Él no dice, ya va, espérense un segundo. Voy a mandar una lista de qué pueden comer y no pueden comer. Voy a mandarles una lista a todos, una serie de reglas que pueden hacer y no pueden hacer. El apóstol Pablo no está regulando los conflictos en la iglesia. El apóstol Pablo, ¿qué está haciendo? Dice, es importante, iglesia de Galacia, que recuperemos el evangelio dentro de la misma iglesia. ¿Me entendieron? Él no entra a colocar ciertas normas y dice, no, el problema no es eso. Porque podemos llegar a ese momento con Pablo. Pablo dice, bueno, para que haya paz en la iglesia entre paganos antiguos, que ahora son creyentes, y judíos, vamos a hacer una serie de reglas para que haya paz. Para que todos estén tranquilos en esa situación. No, el apóstol Pablo escribe no para regularles, sino para presentarles de nuevo ¿qué? El evangelio. Yo no sé si ustedes puedan ver esto, pero el apóstol Pablo de nuevo va con el evangelio, porque lo que nos está diciendo y va a decir en estos sermones es, el evangelio no es solamente para salvar tu vida, sino para transformar tu vida todos los días. El problema con estas luchas, entre nuestras luchas y la iglesia en Galacia, es que nos empezamos a desviar del evangelio. Hay un desvío gradual del evangelio. Ahora, cuando el apóstol Pablo dice, estoy maravillado, estoy asombrado, él no solamente está preocupado por los maestros malos que están pervirtiendo, que el Señor llama anatema, sino también está preocupado por ¿quién? Por la iglesia. ¿Por qué se dejaron mover? ¿Por qué se dejan influenciar tan fácil? O sea, estoy maravillado que escucharon una cosa diferente y por ahí se fueron. Por ahí se fueron. Entonces, estos maestros judíos están diciendo, miren, sí, está bien, Cristo llegó, pero es necesario que sigamos las leyes antiguas, qué de hacer y no hacer, qué comer y no comer, y seguir haciendo ciertos rituales para que ustedes agraden al Señor. Y yo me imagino a estos cristianos pagando diciendo, bueno, ellos son muy sabios, ellos tienen muy buena trayectoria con el Señor. Yo creo que lo que dicen es verdad. Y es poco a poco, ¿no? Ellos dicen, con esto agradas a Dios. Y entonces ellos dicen, bueno, está bien, yo quiero agradar a Dios. Si haces estas cosas, vas a ser más aceptado por Dios. Bueno, yo quiero ser más aceptado por Dios. Y esas cosas que a la luz de los hombres parecen buenas, el Señor dice, me están despreciando a mí. ¿Por qué? Porque los Gálatas no solamente tienen problemas con tergiversar el evangelio, sino que también tienen problemas en basar su salvación en la obediencia que están presentando estas leyes. Ellos son salvos y se sienten seguros de ser salvos por la confianza que tienen a la obediencia a Dios. Entonces, cuando el apóstol Pablo empieza a escribir a la iglesia, no les va a regular sus problemas. El problema de ustedes, dice en Galacia, es se desviaron del evangelio y se los voy a demostrar hoy. De verdad, si Dios permite. Entonces, hay un pastor que dice esto, como veíamos esta mañana para reafirmar, el evangelio no es otra cosa que nos dice lo malvados que nosotros podemos ser, pero que no nos atrevemos a creer, pero también nos cuesta recibir cuán amados y aceptados somos en Cristo. Es decir, entre nosotros es muy difícil entender cuán malos somos porque no queremos parecer como llaga podrida, como dice la Biblia, pero tampoco, es decir, nos es difícil entender cuánto Cristo nos ama, cuánto Cristo nos acepta. Hermanos, vamos a iniciar entonces con este contexto, Gálatas 1:1. Y quiera Dios que esas palabras que parecen simples, después de esta introducción, sean más entendibles. Dice Pablo, apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por ¿quién? Jesucristo, y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El apóstol Pablo empieza su carta. Hay problemas en la iglesia. Dice, yo necesito mandar una carta y necesito hablar a todas esas iglesias. Dice, mire, yo soy apóstol, pero ¿quién me nombró apóstol? Cristo. Ok, Dios me mandó apóstol. ¿Quién me envió a enseñarles a ustedes? Dios. ¿De acuerdo? ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, yo sí estoy autorizado para ser maestro
de la palabra de Dios. Yo sí estoy autorizado por parte de Dios y del Señor Jesucristo a presentar el evangelio. Pero lo que sucede con ustedes, hermanos de Galacia, es que están recibiendo enseñanzas de hombres que Dios no envió ni comisionó. Ese es el primer problema. Segundo, dice, el diablo también mandará mensajeros. Pero hermanos, a veces no podemos comprender. Vivimos en un mundo hoy, y lo digo con temor y temblor, vivimos en un mundo hoy donde el acceso a la información es muy fácil. Es muy fácil. Cualquiera puede montar un video en YouTube sobre una enseñanza y si medio parece interesante, el problema de nosotros es que por ahí se va la cabeza. O si en Facebook se publica algo que me llame la atención, por ahí se me va la cabeza. ¿Sí? Entonces Dios, el apóstol Pablo dice, mire, yo soy enviado por el Señor y el Señor me mandó a ustedes. Pero ustedes están empezando a escuchar personas que no fueron comisionados y por eso están, ¿qué? Confundidos y peleando entre ustedes. Por eso tienen estos problemas. Por favor, escuchen bien. Efesios 4:11. Y él mismo, no busquen, escuchen. Efesios 4:11, cuando el Señor instauró la iglesia, dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿De acuerdo? ¿Quién los instituyó? Ahora viene la pregunta, ¿cómo saben ustedes que el pastor Javier Gil fue enviado por el Señor? ¿O cómo sabemos que cuando un anciano predica acá, el Señor lo mandó y lo envió? ¿M? Ok, está bien, es conforme a su palabra. Pero en esencia, Dios los envió. Si ustedes son pueblo del Señor, el Señor no los va a mandar a confusión. Dios los envió y los puso acá. ¿Cuál es el propósito? Efesios 4:12. A fin de perfeccionar, de equipar a los santos ministerio, es decir, para servir, para la edificación, crecimiento espiritual del cuerpo de Cristo. Ahora, hermanos, una pregunta simple, pero hay gente que se autollama a ser pastor, o hay gente que se autoproclama apóstol hoy día. Ustedes saben que sí. Entonces, si Dios no los envió, ¿quién los envió? Si Dios no los envió, ¿quién los envió? Y hermanos, si ustedes tienen un poco de memoria, en ese tipo de pastores son muy fuertes en decir, esto no, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y los hermanos viven con tanto temor que si la falda no es larga, que si el cabello no es largo, que si se maquilla, que si se pone aretes. En Villavicencio una vez conocí una hermana enseñando y es obligatorio ya tener la falda larguísima, no le pueden ver los tobillos. Pero el pastor los lunes tenía una misión muy específica. Irse a la casa de las hermanas, asomarse por la ventana, a ver si tenían pantaloneta haciendo aseo. Yo sé que suena tonto, yo sé que suena ridículo, pero eso hacía. Y el próximo domingo tenía su lista y las excomulgaba. Esta hermana, entonces no es hija de Dios porque no tiene falda. Cosas por ese estilo. Entonces, estos falsos maestros que se autoproclaman solo vienen a poner cargas y cargas y cargas y cargas a la iglesia. Y dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Ahora, hermano, yo no pretendo decir, no escuchen a nadie, solo escuchen al pastor Javier y los ancianos. No pretendo llegar a ese punto. Pero sí por lo menos que tengan un discernimiento de parte del Señor y mucha oración frente a las cosas que se exponen. ¿Sí? Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero dice, yo tengo una duda. Es una amiga mía, no soy yo. Es una amiga mía que se puso a ver este canal Enlace y escuchó alguna cosa. O dicen, pastor, mire, hay una amiga mía que recibió una persona que estaba hablando en contra de ciertos temas, pero es que yo no supe cómo decirle y cómo defender. Y dice, hermana, ¿te pasó a ti? Me dije, sí, pastor, fue a mí. Entonces, normal, o viene un testigo de Jehová a la casa y uno dice, le voy a presentar el evangelio y los deja confundidos un testigo de Jehová. Ahora, si ustedes han hablado con un testigo de Jehová, tienen una memoria increíble. Saben los pasajes exactos. Y en ese momento uno quisiera tener al pastor, decir, pastor, ¿dónde es que dice esto? ¿Dónde es que está esto? Sí. Entonces, Pablo está diciendo, mire, Dios me envió a mí y envió apóstoles para edificar la iglesia. Pero si no fueron enviados por Dios, van a hacer daño. Van a traer problemas. Versículo 2, Gálatas 1:2. Dice, y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia.
Primero defiende su posición de apóstol y enviado por el Señor. No está haciendo un alarde. Lo que Pablo está diciendo es, yo no tengo ningún otro tipo de interés que enseñar lo que Dios dice. Y cuando cita a todos los hermanos que están conmigo, es como Pablo está diciendo, mire, iglesias de Galacia, ustedes 4 iglesias o más están pervirtiendo el evangelio. Y no solo lo veo yo, no solo soy consciente yo, sino todos los hermanos que están conmigo. O sea, la preocupación no solo del apóstol Pablo, hay una preocupación de muchas personas, de muchas iglesias. ¿Qué está pasando con los hermanos de Galacia? ¿Qué está pasando con estas iglesias? Entonces, hermanos que han sido enseñados, que han sido edificados, entienden cuando otros hermanos se están desviando del evangelio. Miren, escuchen esto. Hay personas, tal vez entre nosotros o en otros lugares, como sea, que salen con ideas nuevas o con interpretaciones muy personales. Y el Señor dice, espérese un segundito, ¿es el consenso general de la iglesia? ¿Es el consenso general de la historia? ¿O es que el Espíritu Santo se equivocó por años y resulta que este hermano tiene una nueva revelación? No. Como dice un dicho popular, el que no conoce la historia tiende a repetirla, pero en los asuntos bíblicos no hay nada nuevo bajo el cielo, no hay nuevas interpretaciones, solamente es volver a las sendas antiguas. ¿De acuerdo? Entonces, quiero decir algo muy con guantes de seda. ¿Están listos? Y a todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. ¿Cómo está llamando a este grupo de hermanos que se están pervirtiendo el evangelio? Iglesia. Escuchen bien, iglesia. Están teniendo problemas con judaísmo, están teniendo problemas con libertinaje, están teniendo problemas entre ellos, vamos a ver más adelante. Pervirtieron el evangelio, pero sin embargo el apóstol Pablo lo llama iglesia. Ahora, esto no les da autoridad a ninguno de decir, bueno, pastor, entonces donde está ese loco, no. Es una iglesia que fundó ¿quién? El apóstol Pablo. Y es una iglesia que está guiada por el Espíritu Santo. Y por eso el apóstol Pablo la puede corregir. El apóstol Pablo puede mandar una carta para corregir. Si son del Señor, ¿qué va a pasar con esa iglesia? Se arrepienten y enderezan. Pero si no es del Señor, van a seguir su camino, van a seguir en su inmundicia y van a seguir en eso. Pero la iglesia que está en un proceso de corrección, hermanos, ¿esta iglesia Betania es perfecta? No. ¿Tenemos luchas y dificultades? Amén que sí, pero es la iglesia del Señor. Y Dios trae su palabra y nos trae arrepentimiento y nos va enderezando. Entonces hay 2 formas en la Biblia de ver la iglesia sin mancha, perfecta, que está a los ojos de Dios, pero también esa iglesia que está siendo perfeccionada poco a poco, que ya es perfecta en Cristo, pero mientras estemos llenos de pecadores y de redimidos acá, seguimos teniendo luchas, pero seguimos siendo iglesia. Entonces, ¿qué pasaría entre nosotros si viéramos a los Gálatas pervirtiendo el evangelio? O ¿qué pasaría con nosotros si, mire, están volviendo a las leyes ceremoniales? Mire, pastor, he escuchado que se están circuncidando. Tal vez nosotros no lo llamaríamos iglesia o lo despreciaríamos, pero si es la iglesia del Señor, puede ir un emisario de esta iglesia o a quien Dios quiera enviar, hablarles el evangelio y esta iglesia se va a arrepentir. ¿De acuerdo? Gálatas 1:3. Después de decir, yo soy apóstol enviado, hay muchos hermanos pensando igual que yo, que ustedes necesitan arrepentirse. Les dice el versículo 3, gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Ahora miren, yo quiero que puedan sumergirse un poco, porque el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, no escribe cosas al azar. Gracia y paz sean para ustedes, pero la que viene de Dios. Gracia y paz sean a ustedes la que viene del Padre y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué les dice esto? Porque esta iglesia cree que está gozando de una gracia y de una paz, pero que ya no viene de Dios. Viene de un evangelio diferente. Viene de unas tergiversaciones. Escuchen esto. ¿Cuál es la gracia verdadera de Dios? Dice así. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándoos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Hermanos,
La gracia que viene de Dios no es otra cosa que el poder mismo que Dios da para negarme a mí mismo, cargar la cruz y seguirle. La gracia genuina que viene de Dios es esa gracia que me da poder a mí del Espíritu Santo para poder renunciar a los deseos mundanos, a lo que no le agrada a Dios. Es esa gracia especial que viene de parte de Dios. Es como dice Hebreos 12. Es despojarse de todo peso y del pecado que nos asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Cristo Jesús. ¿Vamos bien? La gracia que viene de Dios es ese poder de Dios para que tú puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios, de forma natural, por su misericordia, porque eres un hijo de Dios nacido de nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, esa gracia de Dios es la que me permite a mí y a todos los que son hijos de Dios no agradar a este mundo, no agradar las cosas del diablo, ni siquiera agradarme a mí mismo. Entonces, ¿cuál será la gracia falsa que están gozando los Gálatas? ¿O cuál será esa gracia falsa que muchos decimos creer o vivir, pero que no tiene ningún efecto en nuestras vidas? Primero, una gracia falsa, cuando se tuerce el evangelio, es una gracia que ya no tiene poder para el pecado. ¿Me comprenden? O sea, no hay un poder para poder combatir el pecado. Esa gracia falsa no te enseña a renunciar al pecado, sino a justificarlo, a defenderlo, a decir esto sí se puede, esto no se puede, dependiendo de un corazón pecaminoso, no de la voluntad perfecta del Señor. Entonces, la gracia que viene de Dios, ese poder para vivir la palabra de Dios, pero es un regalo de Dios. Porque el que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Por su gracia, de principio a fin, toda la gloria es de Dios. Entonces, si vivimos una vida conforme a su voluntad, no es otra cosa que la verdadera gracia guiándonos. ¿De acuerdo? Pero la falsa gracia no tiene ningún tipo de poder. Nada. Ahora, ¿qué le agrega a él? El apóstol Pablo. Gracia y paz. ¿Cuál es la paz que viene de Dios? Déjenme leerles. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Hay una ansiedad, hay una angustia, hay una presión por algo. El Señor dice, tráigame esas peticiones y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos ¿en quién? En Cristo Jesús. Entonces, esa paz de Dios no es la paz que da el mundo, como dice la Biblia, sino es una paz sobrenatural que da Dios. No importa las circunstancias, no importa las situaciones, en un creyente siempre hay paz. ¿Por qué? Porque podemos clamar a Dios y Señor, estoy angustiado, por eso dice, tranquilo, tú eres mi hijo, te voy a dar de mi paz. Toma mi paz. Es un regalo también. ¿Cuál es la paz que viene de los hombres? Un desvío del evangelio, ya la paz no viene de Dios, viene de ¿dónde? De si me porto bien o me porto mal. Si me porto bien, tengo gozo y alegría. Pero si me porto mal, obviamente no estoy diciendo que eso avale esto. Pero ya la paz no viene de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, sino viene de mí. Y viene una guerra fuerte conmigo mismo. La paz que está fuera del evangelio no es una paz sino una guerra. Hermanos, por favor, todos hemos pasado por esto. Guerras internas porque yo no cumplo la voluntad de Dios como debería cumplirla. No puedo. Y me amargo profundamente y me siento el más fracasado del mundo. Yo no puedo cumplir la ley de Dios. Ahora, no solo es una guerra conmigo mismo, es una guerra con quién más. Con los demás. Porque los demás no cumplen. Ni yo cumplo, ni los demás cumplen. Entonces vamos como la iglesia de los Gálatas y empezamos ¿a qué? A pelear, a mutilarnos, a maltratarnos. Hermanos, escuchen esto que va a sonar muy raro, pero pueden que sean creyentes y que yo sea creyente. Pero como la iglesia en Galacia, aún como creyentes, podemos empezar a alejarnos de las verdades del evangelio y va a traer daño. Pastor, ¿cómo es posible? Es posible, la Biblia lo dice. Nosotros gozamos de la gracia y la paz de Dios confiando plenamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador. Pero cuando empezamos a confiar en otras cosas, ¿a quién estamos despreciando? A Dios mismo. Y el Señor dice, separado de mí, nada puedes hacer. Permanecer en Cristo más de 15 veces en San Juan 15. Ahora sí vamos a ver lo que le está diciendo Pablo. Yo sí fui enviado por el Señor.
Hay muchos hermanos que están de acuerdo conmigo. No es un asunto de que yo creo que ustedes se equivocaron. No, hay muchas personas junto conmigo en que están desviándose Galacia. Y ustedes están gozando de una gracia y de una paz que ya no es la que viene de Dios. ¿Por qué? ¿Qué empieza a hacer Pablo ahora? Versículo 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Quiero volverlo a leer. Después de que le des esa introducción, dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Hermanos, en ese versículo 4, ¿qué les está presentando? El Evangelio. El Evangelio. Necesitamos volver al Evangelio. Hermano, yo quiero tratarlos a ustedes como si fueran la iglesia de los Gálatas y quiero hacerles preguntas, ¿de acuerdo? Conforme a este versículo. ¿Listos? Primera. ¿Por quién se dio el Señor, oh Gálatas y betanistas amados? Por nosotros. ¿Nosotros los qué? Los pecadores. ¿Ahí vamos bien? Ahora, miren que Pablo no dice ustedes los pecadores, dice nosotros. Él se dio por mí, quien habla, y por ustedes. Entonces, ¿por quién se dio el Señor? Por pecadores. Ahora, no necesitamos levantar la mano. ¿Cuántos pecadores hay aquí? Todos, desde Tomás hasta mi viejito querido. Todos. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Segunda pregunta. Le dice Pablo en este versículo, el cual se da a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos. O sea, él está diciendo que somos pecadores, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué clase de pecadores eran ustedes? Eran. ¿De dónde los sacó el Señor? Entonces, mira, Pablo, éramos personas que estábamos muertos en delitos y pecados, personas perdidas, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Todos nosotros vivíamos sumergidos en una vida inmunda, sin Dios y sin ley. Esa clase de pecadores eran. Ah, bueno, qué bueno está diciendo Pablo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Ahora, dice, para librarnos. ¿Cómo les libró? Dice Pablo, ¿cómo les libró, hermanos? ¿Cómo les libró en ese inicio de su vida como creyentes? ¿Cómo les libró? Bueno, dice la Biblia que ¿qué? Se dio a sí mismo por nosotros. Y espérense un segundito, ¿se dio por quiénes? Sí, nosotros, pero ¿quiénes son? Miserables pecadores. Él, nuestro Señor Jesús, se dio a sí mismo por nosotros. Y Pablo, de verdad, recordamos que Él vivió la vida que yo no puedo vivir y murió la muerte que yo merecía morir. Ahora, fue en nuestro lugar a la cruz cargando la totalidad de nuestros pecados. Hermano, yo quiero preguntar, cuando dice totalidades, pasados, presentes y futuros, todos. Miren, a veces vivimos como si Cristo nos hubiera dado una segunda oportunidad en la cruz. Ya morí por ti, ahora muévete. No. Eso no dice la Biblia, eso es herejía. Eso es arminianismo, eso no tiene nada que ver con el Evangelio. El Señor no nos dio una oportunidad, el Señor nos vino a dar vida y vida en abundancia. Entonces, Él fue a la cruz y en su gracia nos concede su perfecta y sólida justicia. Pablo, la verdad, cuando tú nos enseñaste el Evangelio, cuando Él se dio por nosotros, Cristo fue nuestro sustituto. Y sabes que, Pablo, recordamos que con una sola ofrenda nos hizo perfectos. ¿Para cuándo? Para siempre. Hermanos, estoy leyendo entre líneas, utilizando solo el versículo 4. Ahora le dice Pablo, iglesia Betania, iglesia de Galacia, ¿de qué les libró el Señor? Es decir, fuimos libertados, dice, fuimos liberados. ¿De qué fueron librados? Permítame recordarles. Fuimos librados de pagar la ira eterna de Dios sobre nosotros. Fuimos librados de continuar viviendo una vida inmunda, esclavos del pecado. Fuimos librados de la potestad de las tinieblas. Ya no somos más instrumentos de Satanás. Nos libró de la muerte eterna. Nos libró de vivir y continuar viviendo vidas miserables. Amén. De eso nos libró el Señor. ¿A cuántos libró el Señor de todo esto? A nosotros. Y hasta ahora, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo? Todo lo ha hecho Dios por su gracia. Y otra pregunta. ¿Y todo esto por qué, amados Gálatas?
Si ustedes leen el versículo 4, por favor, vuelvan al versículo 4 y van a leer porque se me fue. Así, conforme a la voluntad de Dios Padre. Pablo, recordamos que Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun nosotros estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y no solo eso, el Padre se agradó de la obra de Cristo porque cuando resucitó, el sacrificio fue acepto. Hermanos, el problema con un falso evangelio o con falsas enseñanzas es que un falso evangelio nos está dando instrucciones, ¿sí? Instrucciones de un camino a seguir. ¿El evangelio qué hace? ¿Qué hace el Señor Jesús? ¿Él vino a darnos instrucciones o vino a rescatarnos? Bueno, las instrucciones vienen después. No me malentiendan. Imaginen esto para que entiendan lo que les estoy diciendo. El apóstol Pedro va caminando por el agua y se empieza a ahogar. ¿Recuerdan que empieza a gritar? Señor, ayúdame. Y entonces el Señor dice, Pedro, aquí está un manual de cómo salvarte. Mira, un manual de cómo aprender a nadar. Cógelo. O los discípulos, no, venga, se está ahogando, se está muriendo y le mandan un manual para cómo aprender a nadar. ¿Qué creen que va a pasar con Pedro? Hermanos, cada cuánto tenemos que gritar al Señor, Señor, sálvame. ¿Cada cuánto? Todos los días. Todos los días. Miren, en ustedes y en nosotros, todos, hay un orgullito por allá adentro que nos gusta recibir cosas. ¿Sí? Si al niño le va bien en el colegio y el papá no le dice que felicitaciones, dice, bueno, papá no vio las notas. Tengo 5 en todo. Bueno, 5 en mi época, no sé cuánto sea ahora. ¿A más? ¿A más? Ok. Sí. O como predicador, uno predica y entonces, pastor, qué buen sermón, y uno por dentro. Sí. Amén. Sí. O si las mujeres, las hermanas de la alabanza o Sergio cantaron bonito, y como hablamos esta semana con ellos, uno dice, la gloria es para el Señor. Sí, la gloria es para... No, uno en el fondo dice, qué bueno, me ha servido. No, somos nosotros eso. Y saben, para que entiendan un poco mejor, cuando empezamos a caminar por esas aguas profundas, llega un momento en donde empezamos a juzgar a los demás. Yo creo que tú pareces hijo del diablo, tú no lees la Biblia como yo la leo, tú no asistes como tú asisto. Yo no creo que tengas una vida cristiana. Ahora, si uno entiende las malas noticias, ¿qué podemos esperar de una persona que ha sido salva en Cristo Jesús? Pero ¿qué podemos esperar del resto de su vida? Pecado, 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 pecado. Y solo podemos escuchar de un hombre diciendo, ahora, hermanos, por favor, no vayan más allá de lo que estoy diciendo. Como dice la Biblia, que empezó la buena obra en vosotros, la perfeccionará. Vamos creciendo, a veces hay caídas, ya somos menos Javier, cada día somos más como Jesús, pero todos los días estamos votando, expulsando, yo no sé cómo se dice cuando suda, pecado. Grandes pecados, pequeños pecados, pero todos los días necesitamos decir, Señor, sálvame. Pero hermanos, cuando alguno de nosotros se está ahogando, le tiramos un manual. Esto es lo que tiene que hacer. Tienes que coger por este camino y aprende a nadar solo. Y a veces ese manual es tan grande que lo hundimos. Si él está gritando, Señor, sálvame, ¿qué debe estar gritando los que están en el bote? Señor, sálvalo. O ayúdame a salvarlo. ¿Comprenden? Entonces, ¿por qué fue todo esto? Por la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, el evangelio, cuando se empieza a tergiversar, vemos a Jesús como un maestro, pero no vemos a Jesús como un rescatador. ¿Me comprenden? Escuchen bien. Cuando el evangelio realmente es percibido, todos los días debo gritar, Señor, sálvame, sálvame. Y tal vez el Señor te diga, eres un hombre de poca fe. Bueno, Señor, auméntame la fe. Y podemos vivir una vida permaneciendo en Cristo. Pero a veces, de nuevo, vemos el evangelio como una segunda oportunidad. Vemos la obra de Cristo como una segunda oportunidad. Necesitamos el evangelio y entender el evangelio. Mire, ¿cuál es el problema del matrimonio? Si uno se sienta en una consejería matrimonial, ¿de quién es la culpa?
Si la esposa habla, es del esposo. Y si el esposo habla, es de la esposa. Y todo eso que están hablando está manifestando solamente ¿qué? Pecado, 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 pecado. Pero en el fondo de todos nosotros, mi problema se mejoraría si mi esposa cambia. ¿Y saben que exactamente está pensando lo mismo la esposa? Mi matrimonio sería increíble si mi esposo cambia. Lo mismo. No le estamos diciendo, necesitas a Jesús, sino mira, sálvate tú mismo y mira cómo, porque si tú te salvas, sálvate. No. Los dos están en el agua hundiéndose y deben cogerse y empezar a gritar, Señor, salva nuestro matrimonio, porque tú tienes el poder de hacerlo. Entonces, una pareja que está casado, cuando ahorita la última pareja, ¿dónde están? Cristian y Jessica se casaron y ahorita viene Daniel y Manuela y Alex y Janet y yo no sé cuántos más. Sí. Cuando se van a casar, se están casando dos ¿qué? Pecadores. Y se casan esos dos pecadores, ¿no? Y empiezan a ver esos dos pecadores. ¿Y qué empiezan a verse? Pecados y pecados y pecados. Ahora, como creyentes, ¿nos debería extrañar que aparezcan pecados? Al fin y al cabo me casé con una persona que solo va a dar pecados. Hermanos, entiendan, la realidad de nuestras vidas es que eso es lo que hay en nosotros todo el tiempo, hasta el día que muramos. Pero nuestra oportunidad es decir, Señor, sálvanos. Si alguno está cargado y trabajado, ¿leas este manual? No, vengan a mí y yo los haré descansar, dice el Señor. Entonces, hermanos, ¿qué creen hasta este punto? ¿Qué creen que obtiene Dios de todo esto? Versículo 5. A quien sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Qué está diciendo Pablo? Hermanos de Galacia, la salvación de principio a fin es obra ¿de quién? De Dios. Y por eso Dios merece ¿qué? Toda la gloria. ¿Qué les está diciendo entre líneas? Ustedes están buscando su propia gloria. Hermanos, no hay nada en nosotros, y yo no sé cómo decírselos, pero las malas noticias siempre van a ser malas noticias. Espero tengan, ¿cuál es el primer punto de las malas noticias? Pecador. ¿Sigo siendo pecador? Es posible que haya pecados que ustedes no vean en mí. No son fáciles de ver. Pero si ustedes le preguntan a mi esposa, ya sí los ve bien. Y yo veo bien los de ella. Entonces, ¿sigo siendo pecador? ¿Cuáles son las consecuencias de ese pecado? La muerte. Pero no morimos todavía en ese sentido. Somos creyentes, pero no recibimos la muerte como tal, pero sí recibimos las consecuencias de la muerte, de todo lo que implica amargura, aflicciones, dolores, quejas, reclamos. Y luego nos dice el Señor, si eso es tu matrimonio, ¿cuál es el tercer punto? No puedes hacer nada en tus obras para salvarlo. Nada. Y el Señor dice, ¿después qué? Te amo. Dice, ¿cómo así, Señor? Te amo. Sí, te amo. Y necesito reconciliarme contigo. Señor, pero yo necesito reconciliarme con mi esposa. Yo necesito que mi esposa cambie para tener un buen matrimonio. El Señor dice, no, el problema no es tu esposa, el problema es el pecado que hay en los dos y necesitan solucionarlo arrepintiéndose. Viniendo a la cruz y arrepintiéndose. Entonces, terminé temprano. Gálatas 1, 1 al 5 vimos hoy. Pero quiero hacer unas aplicaciones. No es verdad, por favor, no es verdad que nos encanta ser nuestros propios salvadores. Es decir, solucionar las cosas a nuestra manera, a nuestra forma. Cuando deberíamos estar como Pedro, Señor, sálvame. Señor, y la palabra salvar no es que perdió la salvación y la recuperó. No, la palabra salvar está diciendo, Señor, restáurame, Señor, perdóname, Señor, socórreme. Señor, auxíliame. Hermanos, a nuestros corazones, les guste o no, les encanta inventar gloria para sí mismo. El carro que uso, la moto que tengo, la ropa que uso, el trabajo que tengo, la esposa que tengo. Si les van a entregar notas de los niños y les va muy bien, ocuparon el primer puesto. Miren, da gozo, no vamos a decir, no vamos a hacernos los ascéticos y los que no. No, sí. Pero hay que tener mucho cuidado porque nuestros corazones quieren gloria
y gloria. Entonces, como nuestro corazón quiere gloria y gloria, estos mensajes de sálvate a ti mismo y santifícate a ti mismo nos gusta mucho. De verdad son, ¿qué debes hacer para hacer esto? Toma este manual. Bueno, tenemos la Biblia y la Biblia es suficiente. No estoy negando que no haya un manual de vida para nosotros, aquí está, ¿de acuerdo? Pero a veces, hermanos, solo necesitamos decir, Señor, ayúdame. Hermanos, ¿por quién se dio el Señor? Por nosotros. Ahora, escuchen esto. La Biblia no dice, ¿quién se dio por mí? Se dio por nosotros. Nosotros también es que se dio por mi anciano Jaime, por mi hermana Fanny, por la profe Adriana. Ustedes recuerdan, por favor, rápidamente, ¿de dónde nos sacó Dios? Sí. Y no sean tan leves. ¿De dónde nos sacó Dios? De la inmundicia, de adulterios, de abortos, de adulterios, de borracheras, de drogas, de mafia. De lo peor nos sacó el Señor. Hermanos, pero así como te sacó de eso, también sacó a Arturo de eso. Y también sacó a Daniel de eso. Y a mi hermano Víctor también lo sacó de allá. ¿Cómo deberíamos mirarnos? ¡Ah, qué gracia tan a él! Yo no sé si a ustedes les ha pasado que sus amigos conocen que usted es salvo y que ya no hace muchas cosas. Dicen, usted debe... Y dura como 8 años o 10 años en mi caso para entender que eso fue real. ¿Sí? Ahora, amados, como Pedro ya es creyente, está caminando por el agua, se está hundiendo, corre peligro su vida. Señor, sálvame. ¿Cuántas veces ustedes llorando, Dios los ha sacado de pecados terribles, siendo creyentes, y los ha perdonado? Por favor, hagan ese recuerdo. Pecados terribles, sucios, inmorales, que nadie sabe, y que Dios vino y otra vez te cogió de la mano y te sacó. ¿Sí? Ahora quiero que piensen en esto. También lo hizo con Luis, lo hizo con Claudia, lo hizo con Catherine, lo hizo con Marisa Mar. Con todos lo ha hecho acá. Nos ha sacado de cosas terribles que nadie aquí sabe. ¿Es así? Ahora, ¿y sabes que Dios lo sigue haciendo todavía? ¿Lo va a seguir haciendo contigo? Porque Dios me ama tanto y me aceptó de tal forma en Cristo Jesús que Él me ha dicho, Javier, si yo empecé una obra contigo, la voy a perfeccionar hasta el día de Cristo. Y todo por amor. No hay una sola parte de mi vida, Señor, en este punto de mi vida, después de tantos años de cristiano, soy increíblemente santo. Dice, pensé que la gloria era mía. Pensé que yo estaba haciendo la obra en ti. No, sí, Señor, tú estás haciendo la obra en mí, pero mira, Señor, yo he hecho tantas cosas, ahora soy tan increíblemente santo. Entonces el Señor hace esto. ¿Ok? Hágale. ¿Quiere su rey? Tome su rey. Para llevarnos al punto de Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Si hay matrimonios aquí sólidos, es porque Dios se ha glorificado en sostenerlos y mantenerlos. Si hay niños que están caminando con el Señor, es porque Dios se ha glorificado en sostenerlos y mantenerlos. ¿Y saben por qué? Porque esas personas que viven así, todo el tiempo están gritando, Señor, sálvame, ayúdame. Yo ya no le creo a usted. ¿Cuántas veces ha pedido perdón y usted no cambia? Dice, bueno, mi amor, yo conozco a un Pedro que tampoco cambiaba. Es más, si ustedes leen Gálatas más adelante, ¿recuerdan lo que pasó? Están sentados todos comiendo. Están con los gentiles y vienen los judíos. Y Pedro se para. Y si ustedes recuerdan en sus memorias, el apóstol Pablo le dice, tú no andas conforme a la verdad del evangelio. Y no le dice, yo no sé, pero es muy impresionante Gálatas porque solo es evangelio, 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 evangelio y solo evangelio. Y eso vamos a hablar de ahora en adelante con Gálatas. Hermanos, si Dios nos ha salvado tantas veces y Dios no nos ha pagado conforme merecemos, porque hay un sentido en nuestras vidas que yo quiero que los demás paguen. ¿Entienden? Hay un sentido en mi vida que sí, Señor, gracias, tú me has perdonado, pero cuando yo veo que otro falla, otro cae, otro hace cosas indebidas, yo quiero que pague. Y nos pasa como a Habacuc. ¿Han leído Habacuc? Señor, ¿por qué me tienes viendo maldad, Señor? ¿Por qué me tienes a mí, Habacuc, Señor, viendo injusticias? Señor, por favor, hazme justicia. El Señor dice, sí, te voy a mandar los caldeos a que te destruyan. Y Señor, tú eres muy limpio. Dice, porque soy limpio, la justicia empieza primero por casa. Hay mucho cuidado con eso.
Hermanos, alejarnos de las verdades del Evangelio y de lo que implica vivir el Evangelio son continuos problemas en el hogar. Miren, si hiciéramos una encuesta, no levanten su mano, por favor, o se les daña el matrimonio hoy. Pero si ustedes dijeran, Señor, si yo cambio de pareja, yo estoy seguro que me iría mejor. No, no cambia de pareja, cambia de pecador. No hay otra cosa. Tal vez más gordo, más delgado, pero cambia de pecador. Y el pecado sigue siendo el mismo. Pero ¿cuántas veces hemos pensado eso? Y digo hemos, para no salirme de todos estos asuntos. Señor, tal vez en otro lado yo estaría mejor. O si mi hermano fuera de otra forma. O si mi esposo fuera de otra cosa. A veces hay que decirle, ¿sabes qué, mi amor? Vamos a pasar la tarde porque nos hemos alejado del Evangelio y nos vamos a poner de rodillas y recordemos de dónde nos sacó Dios y a dónde nos tiene y cuánto nos ha perdonado. Cojámonos de la mano en familia. Señor, sálvanos y sálvalos. Solo Dios tiene poder para salvar a mi hermano César, que está sin Dios y sin ley en el mundo. Pero, por favor, si alguien se está ahogando, no le tiremos un manual de cómo nadar. Mandémosle al Salvador que lo puede rescatar a través del Evangelio. Jesús tiene el poder para salvarte. Todos ustedes y yo hemos hecho cosas miserables, viscerales, terribles. ¿Y sabe por qué pasa todo eso? Porque yo tengo el Espíritu Santo y, como dice un hermano, a veces uno camina por todo el borde del abismo creyendo que uno tiene... Una vez le decía a un muchacho en Villavicencio a su mamá, mamá, déjeme ir a la fiesta porque yo también tengo el Espíritu Santo y yo tengo dominio propio. Y le dice el joven, mamá, es que usted no confía en mí. Y la mamá le dice, yo no confío ni en mí misma. Hijo, no vas. No vas. Hermanos, la santificación no es otra cosa que el poder continuo del Evangelio limpiándonos. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación y transformación. Ahora imagínense por un segundo, tiene un problema con la esposa y si siguen pensando, voy a acusarla con el pastor para que el pastor la coja y la lime, o los ancianos. ¿Sí? Y la pongan en cintura, o mi esposo, o mi niño, o quien sea, está manifestando pecado. Por eso Gálatas capítulo 6 es precioso. Dice, si algún hermano fuere sorprendido en alguna falta, ¿qué dice? Vosotros con espíritu nobleza. Porque es que yo pasé por esas mismas aguas también. Yo pasé por esos mismos lugares. Y vamos a restaurar. Cuando el Evangelio no es claro entre nosotros, hermano, solo podemos esperar peleas y coyunturas. Pero la verdad es que Javier Gil y todos ustedes fueron salvados por gracia. Y hoy día necesitan esa misma gracia. Hermanos, de verdad, yo no soy el Javier Gil de hace 10 años. Dios ha hecho muchísimas cosas. Pero sigo siendo pecador. Y sigo siendo débil. Y sigo siendo necio. O si no, pregúntele a Pedro. O pregúntele a Pablo en la Biblia. Entonces la santificación no es otra cosa que la gracia de Dios asistiéndonos día a día con las verdades del Evangelio aplicadas por el Espíritu Santo para orar. Entonces, ¿qué dicen ustedes, hermanos? Terminando hoy. Que todos ustedes están en el agua hoy, se los aseguro. Y le gritamos al Señor que nos salve. Y aquellos hermanos que están sin Cristo hoy, que no se están ahogando, sino están tragando agua y se están hundiendo y están a punto de morir, dígale al Señor, Señor, sálvame, porque Él tiene poder de salvarlo. Y pidamos perdón también si hemos sido tropiezo, si hemos sido estorbo, si hemos sido terribles, si hemos sido, lo he sido. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, permítenos recordar una vez más, Padre, cuando tú decidiste amarnos, éramos menos que nada y seguimos siendo menos que nada a no ser que estemos en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos todo para ti, Señor. La niña de tus ojos, tu especial tesoro, nación escogida, real sacerdocio. Padre, yo te ruego que esta enseñanza llegue hasta donde tú permitas que llegue, como dice exactamente tu palabra.
Señor, así como nuestros hermanos en Gálatas, para muchos de nosotros, incluyéndome, es muy fácil alejarnos del Evangelio. Es más, vemos el Evangelio tan simple y tan básico que ya no lo anunciamos en nuestros hogares. Y yo te ruego, Señor Santísimo, que cada vez que yo como pastor o alguno de nuestros ancianos aquí en este púlpito se empiece a alejar del Evangelio, que haya un hermano que me ame y que nos ame. Pastor, te estás desviando. Porque si la iglesia de los Gálatas, fundada por un apóstol, tuvo problemas, no podemos esperar otra cosa, Señor, en la iglesia Betania. Pero sí podemos esperar tu amor, tu misericordia, tu restauración y tu perdón. Señor, permítenos recordar las palabras de nuestro hermano David. Señor, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu noble dentro de mí. Y Señor, devuélvenos el gozo de la salvación. Y así comenzaremos a predicar al mundo una iglesia unida y fuerte por tu gracia y solamente por tu misericordia. Señor, todos aquí, desde el más pequeño hasta el más grande, hoy respiran y están aquí solo por tu misericordia. Porque si hubieras aplicado tu justicia, que fue sobre Cristo, pero lo hubieras hecho hoy, todos aquí amaneceríamos muertos, esperando el juicio eterno al infierno. Así que, Señor, demos alabanza y gloria a tu nombre, como dice tu palabra, porque la gloria solo es tuya, Señor. Solo es tuya. Y gracias por escoger vasos sucios para poner a Jesús en nuestras vidas. Gracias por limpiarnos con el poder de tu Santo Espíritu para reflejar cada día más a Cristo. Señor, y cuando veamos Pedros ahogándose porque tienen problemas de fe, porque tienen crisis de alguna índole, que actuemos como Jesús, Señor, y les ayudemos. Pero también que invoquemos por ellos y les exhortemos a ellos y que me exhorten a mí. Grita, Señor, sálvame. Sálvanos, Señor. Salva esta iglesia. Restaura lo que tengas que restaurar. Bendice los matrimonios que están mal para que sean sólidos en Cristo Jesús. Y Padre, que ninguno de nosotros salga creyendo que sabe el Evangelio, porque como siempre nos ha enseñado nuestro anciano Mario, pasaremos la eternidad estudiándolo y hay muchas cosas que aún no nos pueden caber en la cabeza. Señor, ¿cómo escogiste a un hombre como yo? Ahora permíteme, Señor, aplicar esa misma gracia y misericordia con otros miserables, con otros débiles, con otros necios. Hay muchos Pedros como yo, Señor, que si estuviéramos en el agua, empezaríamos a nadar y saldríamos del agua, Señor, diciendo, soy fuerte. Pero tú eres tan bueno, Señor, que si empezamos a nadar, tú levantas la tormenta y mandas un gran pez, Señor, para que la gloria sea solo tuya. Solo tuya, Señor. Padre, permite que las parejas aquí representadas tomen sus manos. Sus niños. Los que están solos, Señor, clamen, Señor, sálvanos, porque tú sabes lo que necesitamos y no los hombres. Vamos a orar.
Amado Dios y Padre Santo, solamente, Señor, porque para siempre es tu misericordia, tú te deleitas en perdonarnos en esta mañana. Dale corazones dispuestos a nuestras esposas para perdonar. Dale corazones a los hombres aquí para perdonar. Padre, inquieta a los hombres, mujeres y niños a meditar en el Evangelio. No nos permita ser gálatas insensatos, pero la verdad, Señor, lo somos. No nos permitas alejarnos de la verdad del Evangelio. Señor, ¿de qué me sirve tener a mí una posición escatológica hacia milenial o posmilenial o trimilenial si lo más simple y poderoso que es el Evangelio lo descuido, Señor bendito? Oh Padre, que el poder del Evangelio sea sobre esta congregación profundamente para restaurar matrimonios, para levantar a los hombres que están dormidos, para levantar a las esposas oprimidas y amargadas, para levantar niños irascibles, hacer niños nobles. Padre, tú estás obrando en nuestros niños, Señor, porque los testimonios que hay aquí hasta hoy son sublimes. Pero te rogamos, Señor, por aquellos jóvenes que algún día estuvieron aquí y se fueron. Señor, porque si no fuera por tu gracia, hubiéramos sido nosotros. Aquellos que volvieron y se revuelcan en muchas cosas, Señor, no estamos ahí solo por tu misericordia. Así, Señor, que tú conoces los corazones de mis hermanos y hermanas, a quienes sus hijos y familiares están lejos de ti ahora. Pero confiamos en que tú tienes poder para salvarlos y subirlos al bote de nuevo, Señor, junto a nosotros, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque antes de la fundación del mundo decidiste escogernos como tu pueblo. La iglesia Betania, Señor, es tu iglesia. Y corrige, Señor, lo que tengas que corregir. Y permítenos a todos, Padre Celestial, empezando desde los ancianos hasta el más pequeño de esta congregación, ser unánimes en la fe, unánimes en tus verdades. Y sobre todo, Señor, permíteme tener paciencia, como tú la tienes conmigo todos los días. Y si un hermano se está ahogando, Señor, permíteme clamar por él y otra vez predicarle el Evangelio. Y como dice tu palabra, y habrás ganado un hermano. Pero perdóname, Señor, y perdónanos a todos, porque hemos visto hermanos ahogándose y les hemos amarrado un ancla al pie. Perdónanos, Señor, y no entiendo por qué, pero tú lo sabes todo, que hermanos que quieren volver a la iglesia y sienten una profunda vergüenza de volver acá, como si fuéramos mejores que ellos. Señor, tráelos con lazos de amor, porque aquí solamente hay un grupo de pecadores redimidos en la sangre de Cristo Jesús, que quieren darte gloria y honra, que quieren caminar tus pasos, pero queremos decir como Moisés: si tú no estás con nosotros, no salimos del campamento. Que la gloria y la honra sean solo para nuestro suficiente y único Salvador Jesucristo. Y perdónanos por escupir en tu nombre, oh Señor Jesús, cuando nos desviamos del Evangelio, cuando nos alejamos de ti. Perdona mis palabras, pero son leves frente a lo que realmente significa alejarse del Evangelio. Todas estas cosas te las suplicamos en el único y suficiente nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.